El alto funcionario Omar Harfuch observa desde las sombras mientras una mujer indefensa es arrastrada por la noche, sin identificación, sin órdenes, sin justicia. En las calles olvidadas de Ciudad de México, donde la ley se desvanece, un ex jefe de seguridad con un pasado atormentado se convierte en el único testigo de un sistema corrupto que nadie se atreve a desafiar. La luz grisácea del amanecer se derramaba sobre los techos desiguales de la esperanza. Un barrio marginal en las afueras de Ciudad de México. El cielo, un lienzo de azul pálido salpicado de nubes desgarradas, ofrecía ni consuelo ni promesa, mientras Omar Harfuch permanecía inmóvil en la esquina de un callejón, su figura apenas distinguible entre las sombras persistentes. A sus 48 años, con la postura rígida de alguien que alguna vez comandó fuerzas de seguridad, Omar observaba el barrio con la atención meticulosa que habían perfeccionado 2 décadas en la Policía Federal. Su rostro, marcado por cicatrices tanto visibles como invisibles, revelaba poco mientras sus ojos seguían el movimiento de una camioneta negra que avanzaba lentamente por la calle principal. La quietud de la mañana se rompió con el chirrido de frenos y el golpe de puertas. 3 hombres emergieron, vestidos con chalecos tácticos sin insignias oficiales. Omar se tensó, reconociendo la precisión de sus movimientos. Operativos no oficiales, detenciones sin documentación. Lo había visto antes, desde otro lado. Un grito agudo cortó el aire. Una mujer mayor, Elena Vázquez, según los susurros locales, fue sacada de una pequeña choza de lámina corrugada. Sus protestas se mezclaban con el viento mientras los hombres la arrastraban hacia la camioneta. «Tengo identificación. Soy ciudadana. Miren, miren». Su voz se quebró, mientras uno de los hombres le arrebataba una cartera desgastada, arrojando su contenido al suelo con desprecio. Omar sintió que su pulso se aceleraba. La mujer no era una migrante indocumentada. No era una amenaza. Era simplemente visible en un sistema que prefería barrer a los indeseables bajo la alfombra. Uno de los hombres abofeteó a Elena, silenciando sus protestas. La sangre brotó de Minumis Ancha, su labio partido, un punto brillante de rojo contra su piel pálida. Omar dio un paso instintivo hacia adelante antes de contenerse. Ya no llevaba placa, ya no tenía autoridad. Había renunciado a todo eso cuando las acusaciones de corrupción lo forzaron a retirarse, a pesar de sus intentos de reforma. Mientras observaba a Elena siendo empujada dentro de la camioneta, sintió un peso familiar asentarse sobre sus hombros. Conocía ese vehículo, conocía esos métodos, sabía exactamente a dónde llevarían a esta mujer, y no aparecería en ningún registro oficial. La camioneta arrancó, dejando solo una nube de polvo y un pequeño grupo de vecinos que rápidamente volvieron a sus casas, bajando la mirada como si el simple acto de presenciar fuera peligroso. Y tenían razón. Omar se agachó para recoger una identificación pisoteada. La foto desgastada de Elena le devolvía la mirada. Ciudadana, documentada, olvidada. El ex jefe de seguridad guardó la tarjeta en su bolsillo, su mente ya calculando rutas y protocolos. Había pasado meses viviendo como un fantasma, evitando confrontaciones y reprimiendo el instinto de intervenir. Pero algunas injusticias resuenan demasiado profundamente para ignorarlas, particularmente para un hombre perseguido por sus propios fracasos. La Ciudad de México despertaba a su alrededor, indiferente al destino de una anciana invisible, pero Omar la había visto, y eso cambiaba todo. La puerta del apartamento de Omar se cerró con un eco vacío que resonó por el espacio despojado. Dejó caer las llaves sobre una mesa desgastada, el único sonido en un lugar que parecía más una parada temporal que un hogar. La identificación de Elena Vázquez pesaba en su bolsillo como si fuera de plomo. Las paredes desnudas contrastaban con las pocas señales de su vida anterior. Una fotografía enmarcada sobre la repisa mostraba a Omar en uniforme formal, estrechando la mano del presidente. Un reconocimiento por servicio distinguido colgaba torcido junto a la ventana. Una placa policial descansaba boca abajo sobre una pila de periódicos.
reliquias de una vida abandonada. Omar se sirvió un vaso de mezcal, observando cómo la luz del atardecer se filtraba a través del líquido ámbar. El rostro de Elena, contorsionado por el miedo, se superponía en su mente con otros rostros. Rodrigo Sánchez, su antiguo mentor, ahora jefe de la Policía Federal; María Delgado, fiscal anticorrupción, quien había sido su aliada hasta convertirse en su acusadora; Gabriel Ortega, su antiguo subalterno, quien había testificado en su contra. ¿Por qué no te quedaste callado? La voz de Sánchez resonó en su memoria, tan clara como la última vez que se vieron, en aquel estacionamiento subterráneo. Las cosas funcionan de cierta manera, Omar. Algunos sacrificios son necesarios. Omar apuró el mezcal de un trago, el ardor en su garganta, un bienvenido distractor del dolor más profundo. Había descubierto la red de centros de detención no oficiales 3 años atrás. Migrantes desaparecidos, documentación falsificada, mano de obra vendida a empresas privadas. Había presentado informes, seguido protocolos, confiado en el sistema. El sistema lo había destruido. Cruzó la habitación hasta un pequeño escritorio y sacó un mapa desgastado de la ciudad. Sus dedos trazaron una ruta desde La Esperanza hasta un complejo industrial abandonado en las afueras. El centro de detención La Sombra no existía en ningún registro oficial, pero Omar conocía sus entrañas. Lo había visitado cuando aún creía que podía cambiar las cosas desde dentro. El teléfono que mantenía solo para emergencias vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba un número que no había visto en meses. ¿Omar? La voz de Clara Fuentes, periodista y antigua informante, sonaba urgente. Están moviendo a más personas, no solo migrantes, ahora cualquiera sin dirección fija. Se rumorea que hay contratos gubernamentales importantes en juego. Omar cerró los ojos. Clara no sabía que había visto a Elena esta mañana. No puedo involucrarme, Clara. Ya no. Ambos sabemos que nunca dejaste de estar involucrado. Un silencio pesado. Un hombre con tus habilidades, tu conocimiento, no simplemente desaparece. Después de colgar, Omar extendió la identificación de Elena sobre el mapa. Una ciudadana, con documentos, desaparecida a plena luz del día, se acercó a la ventana. La ciudad se extendía ante él, luces parpadeantes contra el cielo nocturno. En algún lugar entre esas luces, Elena estaba siendo procesada, catalogada, convertida en un recurso. Omar había jurado no volver a luchar batallas que no podía ganar. Había aprendido la lección sobre el costo de desafiar al sistema, su carrera, su reputación, su seguridad. Y sin embargo, mientras observaba la ciudad, su mano se movió involuntariamente hacia la caja fuerte oculta detrás de un panel suelto. La combinación familiar, el clic metálico, la pistola reglamentaria que nunca había devuelto. Algunos fantasmas no te permiten descansar. El metal de las esposas mordía las muñecas de Elena mientras la camioneta se detenía con un brusco tirón. El viaje había sido una pesadilla de curvas cerradas y frenos repentinos. Cada sacudida, un recordatorio de su impotencia. A través de la ventana empañada, vislumbró una estructura industrial gris que se alzaba contra el cielo del atardecer, rodeada por una cerca coronada con alambre de púas. «Bienvenida a tu nuevo hogar, abuela», murmuró uno de los guardias, su sonrisa revelando un diente de oro. «Al menos hasta que decidan qué hacer contigo». La empujaron hacia la entrada de lo que parecía una antigua bodega. Un letrero oxidado colgaba torcido. Almacenes Unidos del Norte. Un nombre que ocultaba su verdadero propósito. 2 guardias armados custodiaban la puerta principal, sus rostros inexpresivos bajo gorras negras sin insignias. El interior era un laberinto de pasillos estrechos y luces fluorescentes parpadeantes. El aire olía a sudor rancio y desinfectante industrial. Elena fue conducida a una habitación central donde docenas de personas se sentaban en bancos metálicos, ojos bajos, hombros caídos. Algunos vestían harapos polvorientos, otros ropa de trabajo manchada. Todos compartían la misma mirada vacía. Un hombre alto con uniforme impecable se paró frente a ellos, manos cruzadas tras la espalda. El comandante Vega escuchó a Elena que lo llamaban.
Su voz cortaba el aire como un látigo. Ustedes están aquí porque representan una carga para la sociedad, sin hogar, sin propósito, sin valor. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose brevemente en Elena. Pero son afortunados, les daremos propósito. Una mujer joven, probablemente centroamericana, levantó temblorosa la mano. Tengo familia en Guatemala. Tengo derecho a una llamada, a un abogado. El golpe fue tan rápido que Elena apenas vio la mano de Vega moverse. La mujer cayó de rodillas, sangre manando de su nariz. Aquí no hay derechos, dijo Vega, su voz ahora suave, casi paternal. No existe este lugar. Ustedes no existen. Después del discurso, los separaron. A Elena la empujaron hacia un dormitorio comunal con literas oxidadas y colchones finos como papel. Una mujer de mediana edad con ojos hundidos le indicó una cama. «Soy Luisa», susurró cuando los guardias se alejaron. «¿Cuánto tiempo llevas en la calle?» «No soy indigente», protestó Elena. «Tengo identificación, ciudadanía». Luisa sonrió, con amargura. «Yo también. Mi apartamento se incendió hace un mes. Estaba durmiendo en la estación de autobuses mientras esperaba el seguro. Otras mujeres se acercaron, compartiendo historias similares. Algunas migrantes, otras simplemente pobres o sin hogar, todas procesadas sin audiencia. A la mañana siguiente, tras un desayuno de gachas insípidas, los guardias las condujeron a un amplio espacio fabril. Largas mesas de trabajo se extendían bajo luces industriales. Elena vio a docenas de personas ensamblando componentes electrónicos, cosiendo uniformes, empacando productos en cajas marcadas con logos de empresas reconocibles. 12 horas diarias, explicó Luisa mientras las asignaban a una estación. Cumples tu cuota, comes, no cumples, no comes. En la pared del fondo, un cartel mostraba el logo de una constructora prominente. Desarrollos Nacionales, construyendo el futuro de México. Debajo, en letras más pequeñas, Programa de Rehabilitación Laboral. Elena observó a los guardias intercambiar papeles con un supervisor. Cifras, nombres, categorías. «¿Somos mano de obra esclava?», susurró. Luisa no levantó la vista. De los componentes que ya había comenzado a clasificar. Peor, somos invisibles, mercancía, y nadie vendrá a buscarnos. Desde su oficina elevada, el comandante Vega observaba el piso de producción, una leve sonrisa curvando sus labios mientras marcaba un número en su teléfono. «Tenemos 15 nuevos esta semana». «Sí, incluida la vieja. Excelente rendimiento. Para el proyecto gubernamental». Su mirada se posó en Elena. «No, no habrá problemas, nadie la buscará». El polvo danzaba en los rayos de luz que se filtraban por las estrechas ventanas del Archivo Nacional de Seguridad Pública. Omar se movía entre las estanterías con la familiaridad de alguien que había pasado años consultando estos registros. Su credencial antigua aún abría puertas. Algunos burócratas no se molestaban en actualizar sus listas de acceso después de las renuncias forzadas. Pasó sus dedos por carpetas etiquetadas meticulosamente. Centros de detención oficiales. Instalaciones temporales de procesamiento. Centros de rehabilitación autorizados. Nada sobre la sombra, ni siquiera en los archivos clasificados a los que aún tenía acceso tangencial. El edificio gubernamental, con sus pasillos de mármol desgastado y luces amarillentas, parecía murmurar secretos que se negaba a revelar completamente. Omar fotografió discretamente varios documentos con su teléfono, deteniéndose en uno, que mostraba asignaciones presupuestarias para infraestructura migratoria alternativa, sin detalles específicos de ubicación. «Pensé que habías aprendido la lección, Harfuch». Omar se giró para encontrarse con Lucía Mendoza, su antigua colega en inteligencia. Su traje perfectamente planchado y su postura rígida contrastaban con la apariencia deliberadamente descuidada de Omar. «Solo estoy revisando historia antigua, Lucía», respondió guardando su teléfono. «La nostalgia es un vicio difícil de abandonar». Lucía se acercó, sus tacones resonando como pequeños disparos contra el suelo. «Mentir nunca fue tu fuerte. Hay rumores de que te vieron en La Esperanza el día que limpiaron la zona». Omar mantuvo
Su expresión neutral aunque su pulso se aceleró. Limpiar, interesante elección de palabras para describir secuestros estatales. Rehabilitación y reubicación, corrigió ella mecánicamente. No todo puede resolverse con tus métodos idealistas, Omar. El sistema funciona como debe. Incluyendo a ciudadanos documentados como Elena Vázquez. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lucía antes de endurecerse nuevamente. No conozco ese nombre, y te sugiero que lo olvides también. Cuando ella se alejó, Omar notó algo que no había visto al principio. Un pequeño pin dorado en la solapa de Lucía con un logo estilizado, el mismo que había visto en documentos de desarrollos nacionales, una constructora con contratos gubernamentales multimillonarios. Horas después, Omar recorría las calles de La Esperanza. La tarde caía sobre el barrio, tiñendo de naranja las fachadas desconchadas. Se detuvo frente a una pequeña tienda donde un anciano barría la entrada. «Don Javier», saludó Omar, mostrando discretamente la identificación de Elena. «¿La conoce?» El hombre miró la foto y luego a Omar evaluándolo. «¿Por qué pregunta por ella? Ya vinieron otros antes». «No soy como ellos», respondió Omar. Tras un largo silencio, don Javier asintió. «Doña Elena, buena mujer, perdió su casa cuando ampliaron la Avenida Norte. La constructora prometió reubicación, pero nunca llegó. Terminó viviendo en esa casita de lámina», señaló hacia el espacio vacío donde antes había estado la choza de Elena. «Ahora hasta eso se lo quitaron». «¿Qué constructora, don Javier?» «Desarrollos Nacionales. Tienen carteles por todas partes. Construyendo el futuro de México, dicen», escupió al suelo. «El futuro de algunos, quizás». Esa noche, en su apartamento, Omar conectó los puntos en un mapa improvisado en su pared. Fotografías, recortes de periódicos, documentos filtrados, el PIN de Lucía, los contratos gubernamentales, los terrenos despejados legalmente después de que sus habitantes desaparecieran en operativos no oficiales. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara. «Conseguí algo. Desarrollos Nacionales subcontrata seguridad a una empresa llamada Centinela. Su director operativo, Gabriel Ortega, tu antiguo subalterno». Omar contempló la red que había dibujado, cada conexión revelando un patrón siniestro. El sistema que lo había expulsado ahora operaba a plena vista, protegido por la indiferencia y el miedo. Y en algún lugar dentro de esa red, Elena Vázquez era solo un nombre más en una lista, un cuerpo más produciendo valor para quienes la habían borrado del mapa. Tocó la fotografía de Gabriel Ortega, el hombre que había testificado en su contra. «Te encontré», murmuró mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. La oficina de Voces Sin Fronteras ocupaba el segundo piso de un edificio desgastado en el barrio de Tepito. Un espacio reducido, donde escritorios abarrotados de documentos competían con archiveros oxidados y paredes tapizadas de fotografías de personas desaparecidas. El aire acondicionado funcionaba intermitentemente, dejando un persistente olor a café rancio y papel húmedo. Omar permaneció en el umbral, observando a los tres ocupantes que lo miraban con evidente desconfianza. Clara Fuentes, su contacto periodístico, había organizado este encuentro a regañadientes. «Les presento a Omar Harfuch», dijo Clara, su tono profesionalmente neutral. «Ex jefe de Seguridad Federal». Mateo Salgado, periodista de investigación con fama de implacable, se apoyó contra un escritorio. Su postura despreocupada contrastaba con la intensidad de su mirada. «El mismo Omar Harfuch que supervisó la Operación Escudo hace 5 años», dijo, las palabras filosas como cuchillos. 300 migrantes reubicados, nunca se supo dónde. «El mismo», respondió Omar, sosteniendo la mirada del periodista. «También el mismo que intentó exponer el sistema después de descubrir la verdad». Carmen Rojas, directora de la ONG, se mantuvo sentada. Su cabello canoso recogido en un moño severo enmarcaba un rostro marcado por décadas de lucha contra injusticias. A diferencia de Mateo, su hostilidad era fría, calculada. «Intentó», repitió ella, «pero no lo logró. Y ahora aparece aquí, años después, buscando...» «¿Qué exactamente, señor Harfuch?»
Omar extrajo la identificación de Elena Vázquez y la deslizó sobre el escritorio junto a las fotografías que había tomado en los archivos. Busco a esta mujer y a todos los demás que están desapareciendo en un centro llamado La Sombra. No aparece en registros oficiales, pero está operando con apoyo gubernamental y corporativo. Carmen apenas miró los documentos. ¿Por qué? Vendría a nosotros, tenía recursos, contactos, poder. Porque ustedes tienen algo que yo no, respondió Omar. Credibilidad moral. Un silencio tenso llenó la habitación, interrumpido solo por el zumbido del viejo ventilador de techo. Mateo tomó las fotografías, examinándolas con ojo crítico. Esto es parte de lo que hemos estado rastreando. Desapariciones selectivas. Pero nunca pudimos confirmar dónde terminan estas personas. Yo puedo, dijo Omar. Conozco la ubicación de La Sombra, conozco sus protocolos, y ahora sé quién lo administra. Carmen finalmente se inclinó hacia adelante, tomando la identificación de Elena. Su expresión se suavizó ligeramente. La conocemos. Venía a nuestros comedores comunitarios. Cuando desapareció, nadie en las autoridades aceptó la denuncia. Omar asintió, recordando la indiferencia de los vecinos en La Esperanza. El sistema está diseñado para que estas personas sean invisibles. Un sistema que usted ayudó a construir, señaló Carmen, aunque el filo en su voz se había atenuado. Un sistema que ahora quiero desmantelar, respondió Omar, su voz firme pero sin defensiva. No puedo hacerlo solo. Mateo intercambió una mirada con Carmen. Años de colaboración les permitían comunicarse sin palabras. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente Mateo. Ustedes tienen testimonios, pero no pruebas concretas. Yo tengo acceso, pero no plataforma para exponer lo que encuentre. Omar señaló un mapa de la ciudad en la pared. Juntos podríamos documentar todo: las detenciones, el trabajo forzado, los contratos gubernamentales, las conexiones corporativas. Carmen se levantó acercándose al mapa. Junto a él, una fotografía mostraba a un grupo de mujeres migrantes, sonrientes pese a sus circunstancias. Si lo que dice es cierto, esto va más allá de un reportaje o una denuncia legal. Estamos hablando de enfrentarse a poderes muy arraigados. Omar se unió a ella frente al mapa, su figura proyectando una sombra sobre la ciudad. Estoy consciente de los riesgos. ¿Y está dispuesto a asumirlos?, preguntó Carmen, estudiándolo. Incluso, si significa exponerse públicamente. Por primera vez desde que entró, Omar permitió que una leve sonrisa cruzara su rostro. Ya perdí todo lo que me importaba una vez. Lo único que me queda por perder es la oportunidad de corregir mis errores. Mateo se acercó, ofreciendo su mano. Entonces creo que tenemos trabajo que hacer, compañero. 3 tazas de café frío, olvidadas sobre la mesa, marcaban las horas que llevaban en aquel rincón del café Industriales. A simple vista, parecían 3 amigos conversando o quizás colegas en una reunión informal. Nadie notaría que la cámara en el bolso de Mateo apuntaba discretamente hacia la entrada trasera de un complejo industrial al otro lado de la calle. Omar ajustó sus gafas oscuras, herramienta tanto de disfraz como protección contra el sol, implacable que rebotaba en el concreto. Desde aquí, La Sombra parecía una bodega abandonada más en la zona industrial olvidada de la ciudad. Solo los ojos entrenados notarían las cámaras camufladas en postes eléctricos o los sensores de movimiento ocultos entre maleza descuidada. «Tercer camión en 2 horas», murmuró Mateo ajustando el zoom de su cámara. «Todos con el mismo logo, suministros generales. Muy conveniente. Genérico y anónimo», respondió Omar. «Perfectamente legal en la superficie». Javier, un joven técnico reclutado por Carmen, tecleaba discretamente en una tableta. Las placas no coinciden con ningún registro de esa empresa. Son registros duplicados de otros vehículos. La meticulosidad de la operación no sorprendía a Omar. La había visto antes desde el otro lado, la legalidad construida en capas, cada una proporcionando separación y negación plausible para los verdaderos responsables. Un auto negro con vidrios polarizados se detuvo en la entrada trasera. La puerta se abrió y Omar reconoció inmediatamente
al comandante Vega descendiendo con la postura rígida de un militar, aunque nunca había servido oficialmente en las Fuerzas Armadas. «Es él», dijo Omar, su voz tensa. «Javier, necesito identificación completa». Mientras Javier trabajaba, una segunda figura emergió del vehículo. Omar contuvo la respiración. El traje impecable, el maletín de cuero, la escolta de seguridad. El secretario de Desarrollo Urbano, Francisco Méndez. «Mierda», susurró Mateo, capturando frenéticamente la escena. «Es Méndez, el mismo que firmó los contratos con Desarrollos Nacionales». Omar observó el breve intercambio, el apretón de manos, la familiaridad entre ambos hombres. No es solo una visita oficial, se conocen bien. El sol comenzó a descender, bañando el complejo en sombras alargadas, mientras continuaban su vigilancia. Camiones entraban vacíos y salían cargados. Trabajadores con uniformes genéricos supervisaban cada movimiento, algunos claramente armados bajo sus chaquetas. «El patrón es siempre el mismo», observó Omar señalando sus notas. «Entradas y salidas programadas en horarios donde las inspecciones laborales nunca ocurren. Turnos que exceden las horas legales, seguridad excesiva para una simple bodega». Javier levantó la vista de su tableta. «Comandante Vega, ex militar dado de baja deshonrosamente en 2017, recontratado como consultor de seguridad por Centinela en 2018. Coincide exactamente con el inicio de las operaciones de La Sombra. Y ahí está la conexión que necesitábamos», murmuró Mateo. «Centinela es subsidiaria de Desarrollos Nacionales». En ese momento, los tres observaron cómo un grupo de personas era trasladado desde un camión sin ventanas hacia la instalación. Figuras agachadas, vestidas con monos de trabajo idénticos. Omar reconoció el procedimiento de traslado de recursos, como los llamaban en los informes oficiales. «Ahí está nuestra prueba», dijo Mateo, capturando la escena. «Traslado no autorizado. De detenidos». Omar sintió que su mandíbula se tensaba. En algún lugar entre esas figuras anónimas estaba Elena, y cientos como ella, personas convertidas en estadísticas, en recursos desechables. Al anochecer, mientras recogían su equipo, un guardia de seguridad miró directamente hacia su mesa. Por un instante, Omar temió que los hubieran descubierto, pero el hombre simplemente continuó su ronda. «Mañana debemos cambiar de ubicación», dijo Omar mientras salían del café. «Y necesitamos infiltrarnos más profundo. ¿Qué propones?», preguntó Mateo. Omar miró hacia la oscura estructura al otro lado de la calle. «Alguien tiene que entrar». Mateo lo miró como si hubiera perdido la razón. «Es prácticamente una fortaleza, Omar. Toda fortaleza tiene una debilidad», respondió Omar, recordando sus días en operaciones especiales. «Y yo conozco la de esta». Las cortinas permanecían cerradas en el departamento del 7º piso, un espacio prestado por un simpatizante anónimo de Voces Sin Fronteras. El aire acondicionado zumbaba constantemente, apenas disimulando la tensión que envolvía la habitación. Rafael Ordóñez se sentaba al borde del sofá como si no confiara en que podía ocupar todo el espacio. Sus manos, marcadas por callosidades y pequeñas cicatrices, no dejaban de moverse. A sus 32 años parecía haber envejecido una década. Sus ojos rastreaban constantemente las salidas, un hábito adquirido durante su cautiverio. «Puedes detenerte cuando necesites», dijo Carmen con voz suave, ajustando la pequeña grabadora sobre la mesa de centro. «No hay prisa». Omar observaba desde el rincón, manteniendo distancia deliberada. Su presencia, su físico, su postura, podía evocar recuerdos de los guardias de la sombra. Rafael tomó un sorbo de agua, su mano temblando ligeramente. «3 meses», comenzó, su voz áspera como papel de lija. «Me recogieron cuando dormía bajo el puente de Periférico. Dijeron que era por alterar el orden público». Carmen asintió, animándolo a continuar. «El proceso fue como una pesadilla organizada. Te quitan todo, documentos, ropa, dignidad, te asignan un número». Sus ojos se fijaron en un punto invisible. «Yo era D-237». Omar reconoció el sistema de clasificación.
CD para desechables, individuos sin familia que los buscara. Al principio pensé que era un centro de detención normal, pero no había abogados, no había llamadas, no había registro. Rafael pasó una mano por su cabello ralo. Después de la orientación, te asignan a un área de producción según tu condición física. La descripción que siguió heló la sangre de Omar. Turnos de 18 horas. Alimentación calculada para mantener a los trabajadores funcionales sin gastar recursos excesivos, castigos por no cumplir cuotas, desde reducción de comida hasta confinamiento en el cuarto, un espacio sin ventilación donde los guardias practicaban lo que llamaban correctivos. Vi a personas colapsar en las líneas de producción, continuó Rafael, su voz quebrándose. Una mujer mayor, creo que se llamaba Elena, se desmayó varias veces, pero la obligaban a seguir trabajando. Omar se tensó al escuchar el nombre, intercambiando una mirada con Carmen. Lo peor eran las visitas, dijo Rafael, ahora mirando directamente a Omar. Hombres en trajes caros, recorriendo las instalaciones como si fuera una fábrica normal, tomando notas, discutiendo rendimiento. Nos llamaban unidades. ¿Reconociste a alguno?, preguntó Omar manteniendo su voz neutral. Rafael asintió lentamente. Vi al secretario Méndez 2 veces y a un senador del norte. Gallardo, creo. Incluso bromeaban con los guardias. Carmen documentaba cada palabra, su expresión profesionalmente compuesta, pero Omar notó cómo apretaba el bolígrafo hasta que sus nudillos se tornaban blancos. ¿Cómo escapaste?, preguntó ella suavemente. Falla en el sistema eléctrico. Las puertas de emergencia se desbloquearon durante 30 segundos. Sus labios se curvaron en una sonrisa sin humor. Corrí. Me dispararon. Aquí. Señaló una cicatriz en su hombro. Pero llegué a las alcantarillas. Un silencio pesado inundó la habitación cuando Rafael terminó. Carmen apagó la grabadora, alcanzándole un pañuelo. ¿Has visto a otros que lograron salir?, preguntó Omar. Rafael negó con la cabeza. Somos fantasmas, señor. Si hablo públicamente, simplemente desapareceré de nuevo. Carmen se acercó, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de Rafael. No esta vez. Tu testimonio, junto con nuestras pruebas, puede desmantelar todo el sistema. Omar se acercó a la ventana, apartando ligeramente la cortina. La ciudad brillaba bajo el atardecer, indiferente a los horrores que escondía. No es solo un centro de detención, dijo casi para sí mismo. Es una operación estructurada de trabajo esclavo, respaldada por el gobierno, utilizando a las personas más vulnerables. Rafael lo miró con ojos cansados pero determinados. Hay más de 300 ahí dentro, gente como su amiga Elena, y nadie sabe que existen. Cuando Carmen acompañó a Rafael a la habitación donde descansaría, Omar permaneció junto a la ventana, su mente procesando cada detalle. El testimonio confirmaba sus peores sospechas y añadía detalles que ni siquiera él había imaginado. ¿Todavía crees que podemos hacerlo por medios legales?, preguntó Carmen al regresar, recogiendo sus notas. Omar se giró, su expresión endurecida por una resolución que no había sentido en años. La legalidad ya no es una opción cuando el sistema mismo está corrompido. Carmen lo estudió por un momento. ¿Qué propones entonces? Tenemos que entrar, respondió Omar. Y tengo un plan. La lluvia golpeaba contra los cristales del vehículo, estacionado a 3 cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública. Omar ajustó los binoculares, enfocando la entrada lateral del edificio que una vez había considerado su segunda casa. Las gotas distorsionaban ligeramente su visión, pero no lo suficiente para confundir la figura de Lucía Mendoza emergiendo bajo un paraguas negro. Objetivo en movimiento, murmuró en el transmisor. Mateo, apostado en el café de la esquina, confirmó con un breve chasquido. El plan era simple: seguir a Lucía para determinar sus conexiones con la operación de la sombra. Como antigua colega en inteligencia, Lucía tenía acceso a información privilegiada, incluyendo los movimientos de Omar y su equipo. Si había una filtración, ella era la principal sospechosa. Lucía caminó apresuradamente hacia un sedán gris que la esperaba.
Omar memorizó la matrícula mientras encendía su propio vehículo, manteniendo una distancia calculada. 3 años atrás, él le había enseñado técnicas de contravigilancia. Ahora usaba ese conocimiento para seguirla. El sedán se dirigió hacia el distrito financiero, serpenteando entre el tráfico vespertino. Finalmente se detuvo frente a un exclusivo restaurante de cocina francesa. Lucía descendió rápidamente, entregando las llaves al valet. Omar estacionó a media cuadra, observando a través del parabrisas empañado. 10 minutos después, un segundo vehículo llegó. Omar contuvo la respiración al reconocer al comandante Vega, descendiendo con la misma rigidez militar que había observado en la sombra. El hombre escaneó brevemente los alrededores antes de entrar al restaurante. «Confirmado», susurró Omar. «Lucía y Vega. Reunión en Ches Maurice». «Capturaré lo que pueda», respondió Mateo, quien ya se dirigía al lugar con equipo de grabación disimulado. Omar permaneció en el vehículo, procesando la confirmación de sus sospechas. Lucía, quien una vez había sido su aliada más cercana, ahora colaboraba con el operador de un centro de detención clandestino. La traición no debería doler después de tantos años, pero lo hacía. 40 minutos más tarde, Mateo regresó con expresión sombría. Conectó un pequeño dispositivo al teléfono de Omar. «Deberías escuchar esto», dijo simplemente. Grabación, aunque con interferencias por el ruido ambiental, era suficientemente clara. «Están acercándose demasiado», decía Vega, su voz tensa. «Harfuch no se detendrá». «Lo conozco», respondía Lucía. «Es metódico, tiene un equipo ahora, periodistas, activistas. Están recopilando testimonios de un tal Rafael Ordóñez. Un golpe sordo, probablemente un puño contra la mesa». «¿El fugitivo? ¿Cómo lo encontraron?» «No lo sé, pero están planeando algo grande, una infiltración posiblemente. Necesito nombres, ubicaciones, todo lo que tengas». «Tengo algo mejor». La voz de Lucía bajó casi a un susurro. «Puedo entregarte a Harfuch». Omar sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La lluvia arreciaba contra el vehículo, aislándolos del mundo exterior mientras la grabación continuaba. «Mañana a las 20:00 estará en el apartamento de Navarte, el que usan como centro de operaciones. Puedo asegurarme de que esté solo». «Excelente», respondió Vega. «Me encargaré personalmente. Esta vez no habrá acusaciones de corrupción. Simplemente desaparecerá». Omar apagó la grabación, su mente acelerando. No sentía miedo. Ese lujo había desaparecido hace años, sino una fría claridad. «Tenemos que advertir a los demás», dijo Mateo ya marcando el número de Carmen. «No por teléfono», interrumpió Omar, arrancando el vehículo. «No sabemos qué tan comprometidas están nuestras comunicaciones». Mientras se alejaban del restaurante, Omar vio por el retrovisor a Lucía y Vega saliendo juntos, compartiendo el paraguas negro en la lluvia incesante. Una imagen que capturaba perfectamente la alianza entre la inteligencia estatal y la brutalidad operativa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mateo, aferrándose mientras Omar aceleraba a través de calles secundarias. «Cambiar el plan», respondió Omar, su voz endurecida por la determinación. «Ya no tenemos el lujo del tiempo. Si vamos a salvar a Elena y los demás, tiene que ser esta noche». El uniforme de mantenimiento picaba contra la piel de Omar, el tejido áspero un constante recordatorio de su vulnerabilidad. Con la gorra bajada sobre los ojos y una barba de 3 días, se movía con la deliberada invisibilidad de quienes realizan trabajos que nadie quiere notar. El carrito de limpieza le proporcionaba tanto cobertura como movilidad mientras atravesaba los pasillos grises de la sombra. Las cámaras de seguridad barrían los corredores a intervalos predecibles. 22 segundos de barrido, 8 de punto ciego. Omar había memorizado el patrón durante sus años en seguridad federal. Las viejas costumbres, los viejos conocimientos, ahora servían a un propósito diferente. La pequeña cámara oculta en el bolsillo de su camisa capturaba cada detalle: los códigos de acceso, los turnos de guardias, los protocolos de seguridad, pero más importante, registraba los rostros exhaustos de los detenidos que trabajaban en las líneas de ensamblaje.
evidencia irrefutable de trabajos forzados, de tráfico humano institucionalizado. Tú, el de mantenimiento, ladró un guardia, desde el final del pasillo. El sector D necesita limpieza. Alguien se desmayó en la línea y vomitó. Omar asintió sin levantar la mirada, empujando su carrito hacia el lugar indicado. El sector D, donde Rafael había mencionado que trabajaba Elena. Una coincidencia afortunada en un plan precipitado por la traición de Lucía. El área de producción del sector D era un infierno de calor y ruido. Máquinas industriales retumbaban, mientras hileras de trabajadores ensamblaban lo que parecían componentes electrónicos. Ventiladores industriales apenas movían el aire viciado. Omar comenzó a limpiar metódicamente el desastre indicado, sus ojos escaneando cada rostro. Lassie vio cerca de la esquina más alejada. Elena Vázquez, demacrada pero reconocible. Sus manos, una vez fuertes y capaces según los vecinos de La Esperanza, ahora temblaban mientras conectaba diminutos cables. Sus ojos hundidos, su piel cenicienta, pero viva. Omar continuó limpiando, moviéndose gradualmente hacia ella. Al pasar, junto a su estación, dejó caer una pequeña nota doblada junto a su pie. Elena ni siquiera pestañeó. Años de supervivencia le habían enseñado a no reaccionar. Solo cuando el supervisor desvió la mirada, ella deslizó discretamente el papel bajo su bata de trabajo. Mientras recogía sus implementos, Omar captó el momento exacto en que Elena leyó la nota. Un casi imperceptible ensanchamiento de ojos, un temblor en sus labios. Preparación. Esta noche. Resiste. Continuó su recorrido, documentando sistemáticamente cada rincón de la instalación. Los dormitorios hacinados, la enfermería carente, de medicamentos básicos, la sala de corrección con manchas sospechosas en el suelo. Cada imagen capturada por la diminuta cámara era un clavo más en el ataúd de la sombra. En el tercer piso, una puerta marcada como Administración llamó su atención. Esperó el momento preciso entre rondas de guardias y se deslizó dentro con la tarjeta de acceso que había clonado días antes. La oficina estaba vacía, ordenada con precisión militar. Omar reconoció inmediatamente el estilo de Vega, meticuloso, controlado sin rastros personales. Se movió hacia la computadora, insertando discretamente un dispositivo de extracción de datos proporcionado por Javier. Mientras la barra de progreso avanzaba, Omar fotografió los documentos sobre el escritorio. Informes de productividad, registros de recursos humanos, contratos con empresas privadas. De pronto, pasos firmes resonaron en el pasillo, acercándose. Omar desconectó el dispositivo, guardándolo apresuradamente. No había tiempo para salir. Se ocultó tras un archivador justo cuando la puerta se abrió. «Insisto en que debemos acelerar la reubicación», decía Vega, entrando junto a un hombre en traje que Omar no reconoció. «Si Harfuch tiene informantes, todo el programa está en riesgo». «El traslado está programado para mañana», respondió el hombre. «Los camiones llegarán al amanecer. Las nuevas instalaciones están...» Se interrumpió abruptamente. «¿Qué hace ese carrito aquí?» Omar sintió que su pulso se aceleraba. El carrito de limpieza, abandonado junto a la puerta. «No autoricé limpieza en mi oficina», dijo Vega, su voz endureciéndose. Se acercó al intercomunicador en la pared. «Seguridad a administración, inmediatamente». Omar calculó sus opciones. Ninguna favorable. El espacio confinado, las alarmas a punto de sonar, la sensación claustrofóbica de una trampa cerrándose. Había obtenido la información crucial, el traslado inminente, pero a costa de su cobertura. Cuando la puerta se abrió nuevamente y dos guardias armados entraron, Omar supo que el tiempo de sigilo había terminado. Ahora era cuestión de supervivencia. «Revisen cada rincón», ordenó Vega. «Encuentren al intruso». El primer golpe llegó por la espalda, un impacto contundente que hizo que Omar cayera de rodillas. El segundo, un puñetazo preciso, le reventó el labio. La sangre metálica inundó su boca
mientras los guardias lo arrastraban frente al escritorio de Vega. «El gran Omar Harfuch», dijo Vega, su voz casi reverente en su desprecio. «Todo un honor tener al ex jefe de seguridad federal como invitado». Indicó a los guardias que lo sentaran en la silla frente a él, aunque debo decir que esperaba mayor sutileza de una leyenda operativa. La oficina, con sus líneas minimalistas y luces fluorescentes, se había transformado en una sala de interrogatorios improvisada. El hombre de traje se había retirado discretamente, dejando tras de sí el aroma de colonia cara y complicidad gubernamental. Omar escupió sangre sobre el inmaculado suelo. «Ya no me preocupa la sutileza, Vega, solo la verdad». Vega sonrió, una expresión que no alcanzaba sus ojos. «La verdad. Qué concepto tan maleable». Extrajo del bolsillo interior de su chaqueta el dispositivo de extracción de datos que Omar había insertado en la computadora. «Supongo que tus amigos periodistas esperan esto para su gran exposé sobre nuestra operación». «No soy el único que sabe», respondió Omar, evaluando sus opciones. Los dos guardias permanecían a sus flancos, tensas serpientes listas para atacar. A la menor señal. «Ah, sí. El heroico equipo de Voces Sin Fronteras». Vega consultó su reloj con estudiada calma. «En este momento, un equipo está allanando su oficina central. Otro está visitando el apartamento donde esconden a Rafael Ordóñez. Qué considerada fue Lucía al proporcionarnos todos los detalles». La puerta se abrió y dos guardias más entraron arrastrando a una figura delgada que Omar reconoció inmediatamente. Elena Vázquez, más frágil aún bajo las luces despiadadas, pero con una dignidad intacta que contrastaba con su estado físico. «Encontramos esto en su bolsillo», dijo uno de los guardias, entregando a Vega la nota que Omar había dejado caer. Vega la leyó con una sonrisa sardónica. Conmovedor. El héroe rescatando a la damisela. Arrugó el papel, arrojándolo a la papelera. «Siempre tan predecible, Omar. Tu compasión siempre fue tu mayor debilidad». Elena miró a Omar, reconociéndolo. Por primera vez. Sus ojos se ensancharon brevemente antes de volver a su cautelosa neutralidad. «¿Sabes por qué fracasaste en exponer este sistema hace 3 años?» continuó Vega, levantándose para servirse un vaso de agua sin ofrecer a sus invitados. «Porque no es solo un centro de detención, ni siquiera solo un programa de trabajo forzado. Es el engranaje esencial de una máquina mucho mayor». Presionó un botón en su computadora y una pantalla en la pared cobró vida, mostrando planos de desarrollos urbanos, contratos gubernamentales, cifras de producción. Cada gran proyecto de infraestructura de los últimos 5 años ha dependido de nosotros. El nuevo aeropuerto, las autopistas federales, los complejos habitacionales gubernamentales. Su voz adquirió un tono casi evangelizador. ¿Crees que es coincidencia que podamos construir a mitad de costo que cualquier otra nación? ¿Que los inversores extranjeros acudan en masa? Esclavitud legalizada, murmuró Elena, hablando por primera vez. Vega la miró como si notara su presencia solo entonces. Prefiero llamarlo optimización de recursos humanos subutilizados. Personas que no contribuían a la sociedad, convertidas en activos productivos. Omar sintió que su rabia cristalizaba en algo frío y preciso. ¿Quiénes más están involucrados? Vega rió, genuinamente divertido. ¿Quiénes no lo están? El secretario de Desarrollo Urbano, 3 senadores clave, jueces federales, empresarios prominentes. Tu antiguo mentor, Rodrigo Sánchez, fue quien propuso el programa piloto. Se inclinó sobre el escritorio. ¿Por qué crees que te removieron tan eficientemente cuando empezaste a hacer preguntas? El peso de la revelación cayó sobre Omar como un edificio derrumbándose. No era solo una operación corrupta, era política de Estado no oficial, un sistema paralelo operando a plena vista. Y ahora, continuó Vega, extrayendo una pistola del cajón de su escritorio, nos enfrentamos a un dilema. ¿Qué hacer con el incansable Omar Harfuch? Matarme solo confirmará todo, dijo Omar. ¿Matarte? Vega parecía ofendido. Tan burdo. No, tú simplemente desaparecerás.
Te unirás a nuestro programa como participante, no como observador. Cargó la pistola con meticulosa precisión. Después de todo, nadie busca realmente a quienes ya han sido olvidados. Elena, en un gesto inesperado, extendió su mano temblorosa hasta tocar la de Omar. Un contacto breve, humano, en medio de la fría maquinaria burocrática de la crueldad. «Ya es tarde, Vega», dijo Omar, su voz firme. «La evidencia ya está afuera y yo no vine solo». Las luces de emergencia parpadearon 3 veces antes de apagarse por completo. La oscuridad envolvió la oficina de Vega como una ola negra, seguida por el aullido de las alarmas. En la momentánea confusión, Omar actuó con la precisión que había definido su carrera, un movimiento fluido. Rodilla contra el guardia a su derecha, codo contra el de la izquierda. Un segundo después, Vega intentaba alzar su arma en la oscuridad, pero Omar ya había salvado la distancia entre ellos. El impacto contra la mandíbula de Vega resonó como un disparo amortiguado. «¿Qué demonios está pasando?», gritó uno de los guardias mientras las luces auxiliares se encendían, bañando todo en un siniestro resplandor rojizo. Omar había previsto la necesidad de un plan B. Mateo y Javier no habían venido solo para esperar afuera. Habían intervenido el sistema eléctrico, programando un fallo general a las 21:30 exactamente. «Vámonos». Omar tomó la mano de Elena, arrastrándola hacia la puerta mientras el caos se apoderaba del pasillo. Alarmas estridentes, guardias corriendo, sistemas de seguridad fallando. Por los altavoces, una voz metálica repetía: «Fallo de sistema. Todos los personal a posiciones de emergencia. Protocolo de contención activado». Elena tropezó, sus piernas debilitadas por meses de malnutrición. Omar la sostuvo, prácticamente cargándola mientras navegaban el laberinto de pasillos. «Solo un poco más», murmuró en su oído. Desde el sector D llegaban gritos y el estruendo de maquinaria derribada. Los detenidos, aprovechando el fallo de los sistemas, habían iniciado un levantamiento. Omar había sembrado esta posibilidad con su nota a Elena y aparentemente el mensaje se había propagado. «Por aquí». Una voz llamó desde un corredor lateral. Un hombre delgado con uniforme de detenido les hacía señas frenéticas. «Rompimos la puerta del sector C», Omar lo reconoció, uno de los trabajadores que había visto en la línea de ensamblaje. Siguieron al hombre a través de una brecha en una puerta metálica parcialmente derribada. Al otro lado, decenas de detenidos avanzaban como una marea humana hacia la salida de emergencia. «Mantengan la calma», gritó Omar por encima del clamor. «Ayúdense entre ustedes». Su radio, escondida en el forro de su bota, vibró. Omar la extrajo mientras guiaba a Elena entre la multitud. «¿Estás vivo?». La voz entrecortada de Mateo sonaba aliviada. «Afirmativo. Emergencia en progreso. Estado exterior. Perímetro comprometido en el lado este. Tenemos vehículos esperando. Carmen está transmitiendo en vivo desde afuera». Una explosión sacudió el edificio. Algún sistema crítico cediendo bajo el caos. Los aspersores contra incendios se activaron, empapando a todos mientras corrían. Guardias intentaban formar un cordón, pero estaban superados en número. Elena se detuvo de pronto, tirando de la mano de Omar. «No podemos dejarlos», señaló hacia un pasillo donde otras mujeres mayores permanecían atrapadas, demasiado débiles para unirse a la estampida. Omar dudó solo un segundo. «Vamos». Regresaron contra la corriente humana. Cada segundo aumentaba el riesgo, pero Omar recordaba las palabras de su antiguo instructor. Un líder nunca deja a nadie atrás. Mientras ayudaban a las mujeres a avanzar, Omar vislumbró a Vega, en un balcón superior, gritando órdenes, sangre manchando su camisa donde Omar lo había golpeado. Sus miradas se cruzaron brevemente, odio puro contra determinación inquebrantable. El aire exterior golpeó a Omar como una bendición cuando finalmente atravesaron las puertas de emergencia. Luces de cámaras destellaban, sirenas aullaban a minas la distancia. Mateo, grabando frenéticamente con una cámara profesional, corrió hacia ellos. «Lo estamos transmitiendo en vivo», gritó señalando hacia donde Carmen hablaba frente a otra cámara, el caos visible tras ella. «Todo México está viendo esto ahora». Omar entregó a Mateo el dispositivo de extracción con los archivos de Vega.
Asegúrate que esto llegue a todos los medios. Un disparo resonó seguido por gritos renovados. Guardias armados comenzaban a recuperar el control en algunas zonas. Omar ayudó a Elena y las otras mujeres a subir a una camioneta donde Javier esperaba al volante. «Vamos», gritó Javier. «La Policía Federal viene en camino». «Tú también», insistió Mateo intentando empujar a Omar hacia el vehículo. Omar negó con la cabeza, mirando hacia el edificio donde cientos aún luchaban por salir. «Todavía hay personas atrapadas». Elena desde el interior de la camioneta extendió su mano. Sus ojos, tan vacíos días antes, ahora brillaban con una chispa recobrada. «Omar», dijo simplemente. Él apretó su mano brevemente. «Estaré bien. Vayan». Mientras la camioneta se alejaba con Elena y las evidencias a salvo, Omar se volvió hacia el caos de la sombra. Fuego brotaba de una sección del techo, siluetas desesperadas seguían emergiendo por cada salida. A lo lejos, las luces de vehículos oficiales se acercaban. La verdad finalmente había salido a la luz, imposible de contener. Pero el costo final aún estaba por determinarse. La luz del amanecer se derramaba a través de las amplias ventanas de la Fiscalía General, iluminando el polvo suspendido en Mindamases. El aire. Omar, con el rostro aún marcado por contusiones y un brazo en cabestrillo, observaba la ciudad despertando desde el 7º piso. 3 semanas habían pasado desde la noche del levantamiento en la sombra, 3 semanas de declaraciones, evidencias y batallas mediáticas. «El fiscal llegará en 5 minutos», anunció Carmen, entrando con una carpeta de documentos y 2 tazas de café. Sus ojos mostraban el cansancio de noches sin dormir, pero también un brillo de satisfacción. «Están procesando al 5º funcionario esta mañana». Omar asintió, aceptando el café. Su mente repasaba las imágenes de aquella noche. El fuego, consumiendo secciones del complejo. Los detenidos huyendo hacia la libertad. Su propio arresto cuando la Policía Federal finalmente llegó. Pero también recordaba las transmisiones en vivo, imposibles de censurar, y la oleada de indignación pública que había seguido. «¿Has sabido algo de Vega?», preguntó. «Sigue prófugo», respondió Carmen. «Pero han congelado sus cuentas y emitido una alerta internacional». La puerta se abrió y entró el fiscal especial nombrado para el caso, un hombre con expresión severa que antes había construido su reputación procesando carteles de drogas. Tras él venía Elena, caminando con la ayuda de un bastón, pero con la cabeza alta. «Señor Harfuch», saludó el fiscal estrechando su mano. «Tenemos novedades. El secretario Méndez ha aceptado declarar contra el resto de la red a cambio de una reducción de sentencia». «Supervivencia política», comentó Omar con amargura. «La primera rata que abandona el barco». Elena se acercó a Omar, una leve sonrisa suavizando su rostro demacrado. Las semanas en el centro de rehabilitación habían comenzado a devolverle algo de su vitalidad, aunque las marcas de la sombra persistirían mucho tiempo. «Acabo de venir del centro», dijo ella. 15 más han aceptado testificar. Están asustados, pero la verdad quiere salir. La reunión continuó con detalles procedimentales, estrategias legales, consideraciones políticas. Una comisión internacional había solicitado participar en la investigación. 6 empresas vinculadas a desarrollos nacionales enfrentaban auditorías exhaustivas. Nombres antes intocables aparecían ahora en citatorios judiciales. Más tarde, bajo el sol de mediodía, una improvisada conferencia de prensa se desarrollaba en las escalinatas de la Procuraduría. Mateo, ahora reconocido como el periodista que había destapado el escándalo, moderaba las preguntas mientras Carmen detallaba los avances del caso. Omar permanecía al margen observando, no buscaba protagonismo. Su redención no vendría de aplausos o reconocimientos, sino de ver el sistema comenzar a corregirse, aunque fuera dolorosamente lento. «Dicen que el presidente negará todo conocimiento del programa», murmuró un periodista. A su lado, «culparán a mandos intermedios». «Por supuesto», respondió Omar, «así funciona el poder. Se regenera, se adapta. ¿Entonces todo esto no cambiará nada?». Omar miró hacia donde Elena hablaba con un grupo de exdetenidos, su voz suave pero firme,
mientras los orientaba sobre el proceso de declaración. «Ya ha cambiado algo», respondió. «Ha cambiado a Elena, a Rafael, a los cientos que ahora tienen nombres en lugar de números». El sol de la tarde encontró a Omar en Casa Esperanza, el centro de rehabilitación improvisado, donde muchos de los liberados de la sombra recibían atención. Un edificio donado por un empresario arrepentido, estafeado por voluntarios, financiado por una mezcla de donaciones privadas y fondos gubernamentales arrancados a regañadientes. Elena caminaba entre las habitaciones como una figura maternal, distribuyendo medicinas, escuchando historias, restaurando dignidades perdidas. Al ver a Omar lo condujo a una pequeña oficina donde mapas en las paredes marcaban otras posibles instalaciones como la sombra. «Encontramos 3 más», dijo ella, señalando ubicaciones en distintos estados, según testimonios de quienes fueron trasladados entre centros. Omar estudió el mapa reconociendo el patrón, siempre cerca de grandes proyectos de infraestructura, siempre en zonas aisladas o industriales abandonadas. «El sistema no caerá con un solo golpe», observó. «Por eso no es un solo golpe», respondió Elena, con una determinación que transformaba su fragilidad física en fortaleza moral. «Es una guerra larga, pero ahora tenemos aliados, tenemos voces». Cuando el atardecer pintaba el cielo de naranja, Omar contemplaba la ciudad desde la azotea del centro. El ruido distante del tráfico, las luces encendiéndose gradualmente, la vida continuando con su ritmo imperturbable. Elena se unió a él apoyándose en la barandilla. «¿Qué sigue para ti?», preguntó. «Cuando todo esto termine». Omar consideró la pregunta. La justicia completa parecía tan inalcanzable como siempre. Vega seguía libre. Muchos poderosos eludirían responsabilidades. Nuevos sistemas de explotación surgirían para reemplazar al expuesto. «Lo mismo que para ti, supongo», respondió finalmente. «Seguir luchando, un día a la vez». Elena asintió, su mirada fija en el horizonte. «Un día a la vez», repitió, «hasta que no queden sombras». Permanecieron así, 2 figuras recortadas contra el cielo crepuscular. No héroes inmaculados, sino supervivientes determinados. La ciudad se extendía ante ellos, sus secretos expuestos pero no todos resueltos, sus injusticias desafiadas pero no todas vencidas. La lucha continuaría mañana. Por hoy bastaba con haber traído algo de luz a las sombras.